vamos a predicar la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: Guarda lo que Yahvé tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en cuanto emprendas, según todo lo que te aconsejo. La promesa de Dios es que tú y yo alcanzaremos el éxito, tendremos bendición, seremos prósperos, sanados, liberados, pero previamente tenemos que cumplir un pacto de fidelidad con Dios. Hoy vamos a hablar de la importancia de ser fieles a Dios. ¿Cómo puedo manifestar mi fidelidad al Señor? ¿Cómo puedo de manera concreta decir, soy fiel a Dios? Con mis palabras está muy bien proclamarlo, decirlo en voz alta. Quiero ser fiel a Dios, soy fiel a Dios. Pero serán mis actos, serán lo que yo decida hacer en mi vida. Cada decisión concretada en un acto, eso va a revelar, va a manifestar que yo soy fiel a Dios, que yo estoy cumpliendo la ley de Dios, que yo estoy cumpliendo con el mandato de Dios. Entonces, yo quiero compartir con ustedes de manera concreta cómo podemos ser fieles al Señor. Fieles en primer lugar a su palabra, lo que Él ha revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Fieles a las promesas de Dios, pero también a los mandatos de Dios. Nos encanta leer las promesas de Dios, nos encanta recibir bendiciones de Dios, pero no podemos olvidar que Dios también nos da leyes, mandamientos. Pero los mandatos de Dios no son una carga, no son un peso, no es un lastre. Todo lo contrario. Los mandatos de Dios son precisamente para liberarnos, para caminar ligeros de equipaje por esta vida, por este valle de lágrimas, para llegar a la gloria del cielo. Cada mandato de Dios tiene una razón de ser. No es un capricho arbitrario de Dios. Cada mandato de Dios revela su protección, su amor, su predilección por cada uno de nosotros. Cuando Dios da una orden, cuando Dios da un mandamiento, no es para cargar la conciencia de las personas, sino para protegerlas de la condenación, de la infelicidad y de la catástrofe en sus vidas. Si los seres humanos entendiéramos esto, que cumpliendo la ley de Dios, que cumpliendo los mandatos de Dios, vamos a ser felices, creo que este mundo sería mejor. Lo que realmente necesitamos, la humanidad entera, es poner en nuestros corazones la ley de Dios, el amor de Dios. No una ley que castiga, no una ley que condena, no una ley que persigue, sino una ley que da libertad. Eso es lo que trae el Evangelio. Eso es lo que trae Jesús en la buena noticia. Soy fiel a Dios en la medida que cumplo con su palabra. Y para cumplir su palabra, para conocer su palabra, tengo que acercarme cada día y leer esa carta de amor. A mí me enseñaron hace muchos años atrás que la Biblia es una carta de amor que Dios nos envía a cada uno de nosotros. Leer su palabra nos sana, nos limpia, nos libera. Jesús le dice a San Pedro, precisamente, cuando Pedro le dice, Señor, lávame las manos, la cabeza, los pies, porque al principio Simón Pedro se había negado a que Jesús le lave los pies. Y Jesús
le dice, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Allí es donde Simón Pedro le dice, Señor, las manos, los pies, la cabeza, todo, Señor, lávame. Y Jesús le responde, ustedes no necesitan lavarse más, ustedes están limpios por la palabra que os he anunciado. La palabra lava nuestros corazones, limpia nuestros corazones, limpia nuestra conciencia. Mientras más palabra de Dios entre en nuestra mente, pasa a nuestro corazón se abre a Dios. Y entonces podemos disfrutar, por ejemplo, de alabar a Dios, de cantar a Dios, de hacer el servicio de Dios. Comenzamos a deleitarnos en cosas que antes no. ¿Y eso es por qué? Porque la palabra está limpiando nuestro corazón. Acércate a la palabra. Si quieres ser fiel a Dios, acércate a la palabra. Otra manera concreta de cómo podemos ser fieles a Dios es, obviamente, hablando con Dios. La oración no es solamente para pedirle cosas a Dios, también, obviamente, le pedimos a nuestro Padre que nos provea, que nos bendiga, que nos sane, que nos libere. Pero básicamente, hablar con Dios, que es orar, significa que yo me acerco a Dios para estar con Él, para, como el discípulo amado colocaba su cabeza en el regazo de Jesús, así tú y yo, cuando oramos, nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús, descansamos en Jesús. La oración es precisamente ese lugar, ese remanso de paz, o tal vez el lugar de la batalla también, el lugar donde tú y yo estamos luchando con nuestros propios impulsos, con nuestras propias limitaciones, pecados, debilidades. Allí en la oración es donde hablamos y le decimos a Dios cómo nos sentimos, cuánto necesitamos, qué es lo que está pasando en nuestra vida, cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras ilusiones y cuáles son nuestras caídas. La oración precisamente nos acerca a Dios. La oración es un pacto de fidelidad con Dios. Un matrimonio, por ejemplo, que no se comunica, que no habla, que no conversa, es imposible que esa relación de pareja se sostenga con el tiempo. Se viene abajo. Las parejas más exitosas, las parejas que duran más tiempo, son aquellas que han sabido dialogar, conversar, no de cosas banales. Oye, se venció el recibo, hay que pagar esto, hay que comprar lo otro. No. De lo profundo. Aquellas palabras que realmente importan. No podemos ser fieles si no hablamos con nuestra pareja. No podemos ser fieles si no mantenemos una relación profunda de diálogo con mi pareja. De la misma manera, yo no puedo ser fiel a Dios si no hablo con Él, si no conozco al Señor. Jesús dijo que las ovejas que le pertenecen escuchan la voz del pastor de Jesús y la reconocen y le siguen. Entonces, ¿cómo en este mundo donde hay tantas voces, muchas voces engañosas, mentirosas, falsas, fraudulentas, quieren envolvernos, quieren seducirnos, quieren sacarnos de nuestra felicidad verdadera? ¿Cómo identificar en este mundo tantos mensajes que nos dan cuál es el mensaje de Dios? La única manera es acercarnos una y otra vez a orar, a escuchar, a reconocer, a familiarizarnos con la voz de Dios, con la voz del Señor. Cuando nosotros reconocemos la voz de Dios, cómo es que Dios viene a nuestra vida, cómo es que nos habla con un susurro. Yo no sé si a usted le ha sucedido que está en la calle y de pronto escucha la voz de un familiar. Inmediatamente usted dice, es mi mamá, es mi hija, es mi hermano. Reconoce esa voz donde quiera que vaya. Y voltea y le sigue. A veces se ha dado casos de personas que estafan a través del teléfono.
se debe haber enterado usted. Levantan el teléfono y la persona que está al otro lado dice: mamá, me han asaltado, mamá, estoy aquí, por favor, ayúdame, me han detenido. Y la mamá se desespera, dice, y no es el hijo, son unos ladrones, son unos estafadores, toman el teléfono y le van a decir: acá tenemos a su hijo, señora, deposite un dinero para que podamos liberarlo. Si la mamá reconoce la voz de su hijo, va a decir: oiga, señor, usted me está tomando el pelo. Ese no es mi hijo. Esa no es la voz de mi hijo. Yo reconozco su voz. Nunca te vas a equivocar de reconocer la verdadera voz de Dios si es que si es que tú sigues orando, hablando con Él cada día. Los jóvenes, ¿cómo van a saber si realmente Dios los está llamando al sacerdocio, a la vida religiosa o a casarse con esa persona? Reconoce la voz de Dios, Él te va a guiar. Sé la manera más precisa. Sé fiel a la oración cada día, no cuando tengas una emergencia. ¿Ha visto usted que hay en algunos establecimientos extinguidores? Algunos están con un vidrio. Y uno dice: rompa el cristal en caso de emergencia. Bueno, algunos solamente en el momento de incendio de lo que está sucediendo en la vida, recién acuden a orar. Por eso se les hace cuesta arriba. Incluso ya después no entienden. Pero si yo le he venido rezando a Dios, he venido rezando hace una semana, un mes o meses, he venido pidiéndole a Dios y Dios no me escucha. Dios te está hablando, Dios te ha respondido. ¿Sabes por qué no escuchas? Porque aún no reconoces la voz de Dios. Porque no basta una semana, 15 días, un mes o unos cuantos meses para reconocer la voz del pastor, de Dios. Necesitas pasar toda una vida. Y allí es importante ser fieles a la oración, independientemente de cómo te sientes. Tal vez estamos cansados, nos sentimos agobiados, nos sentimos con sueño, nos sentimos agotados físicamente, tenemos mil cosas, o a veces nos pasa esto, tenemos esta gran tentación, estamos molestos. Y como estamos molestos, decimos: es que yo no puedo orar así. He tenido un disgusto con mi hija, con mi hijo, con mi mamá, con mi hermano. ¿Cómo yo voy a ponerme a orar? No puedo orar así, ya me robaste la paz. Algunas señoras le dicen a su esposo: no, por tu culpa ya no puedo rezar, ya no tengo paz. Pues eso no tiene nada que ver. Precisamente usted no reza porque tiene paz o porque está lleno del amor de Dios. Usted reza porque quiere llenarse de paz, porque quiere llenarse del amor de Dios. Así es que cuando usted esté muy disgustado, cuando usted esté muy agobiado, que sienta que ya no puede más, que la cabeza le va a estallar, allí es donde más tiene que orar. Sea fiel en la oración y Dios bendecirá. También somos fieles a Dios, siendo fieles a la iglesia y principalmente al Papa, en este caso al Papa Francisco. Desde muy pequeño a mí me enseñaron mis catequistas, bendito sea Dios, y mis profesores de religión, los hermanos maristas, allá en el colegio Maristas de San Juan, me enseñaron que el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Y que lo que dice el Papa precisamente es la voz del Señor hablando a la iglesia, a los fieles católicos bautizados. En aquellos tiempos, bueno, era el Papa Pablo VI, pero yo era muy pequeño cuando estaba el Papa Juan XXIII, era muy niñito, pero luego ya era el Papa Pablo VI. Y luego vino San Juan Pablo II, primero Juan Pablo I, que duró 30 días más o menos, y luego vino San Juan Pablo II, y luego vino Benedicto, y ahora el Papa Francisco. Y yo siempre aprendí: donde está Pedro, está la iglesia. Allí está Jesús. Fieles a la iglesia en la persona del Papa. Cierto, cada Papa tiene su propio estilo. Algunos de repente son viajeros, como San Juan Pablo II. Otros, filósofo. San Juan Pablo II era un filósofo.
Benedicto XVI, un gran teólogo, y yo les aseguro que es uno de los teólogos más grandes que tiene la historia de la iglesia. Ya verá usted, ya verá usted. Y él es un gran teólogo, un hombre muy humilde. Y ahora Francisco, que tiene otro estilo. Cada uno tiene una manera pastoral de actuar, de tomar decisiones, de hablar. Cada uno tiene su propio estilo. A algunos les gusta más un estilo u otro, pero es el Papa. Y hay que ser fieles a la iglesia, fieles en el Papa. Y lejos de criticarlo, de juzgarlo, tenemos que orar por él y escuchar la voz del pastor que nos está guiando. Cuidado, que siempre me enseñaron a mí desde muy pequeño, ya en esos tiempos el Papa era Pablo VI, me enseñaron que a veces querían atacar a la Iglesia Católica, y la manera de atacar a la Iglesia Católica era hablando mal del Papa y hablando mal de la Santísima Virgen María. Eso era siempre, y verdad, a lo largo de mi vida me di cuenta que atacaban al Papa y atacaban a la Virgen. Este es un canal católico, este es un lugar donde profesamos la fe católica. Yo respeto todas las denominaciones y creencias con profundo respeto, yo acepto, pero este es un canal católico y por eso estamos con ustedes. Y por eso tenemos la imagen de la Virgen María, tenemos aquí al Padre Pío la imagen, rezamos a San José, rezamos a los ángeles, etcétera, porque sabemos bien que tenemos una fe católica que profesamos. Pero me da que pensar que tal vez ahora en estos tiempos hay gente que sigue atacando al Papa, sigue hablando mal del Papa. Tal vez, a Dios gracias, no hablan mal de la Virgen Santísima, pero atacan al Papa. Qué curioso, ¿no? Se está cumpliendo lo que me enseñaron a mí, mis catequistas, mis maestros de religión, cuando yo era muy niño. Fieles a la iglesia, fieles al Papa, fieles a la voz del pastor, fieles al magisterio de la iglesia, a lo que enseña los documentos de la iglesia. Hay gente que descarta lo que dice el Papa. No, esa es opinión personal, eso no. Oiga, es el representante, el vicario de Cristo. Entonces es importante que tú y yo abramos el corazón y dejemos que Dios haga su obra. Dejemos que Dios nos moldee. Fieles entonces a la iglesia, fieles al Papa. Otra manera de ser fiel a Dios también es mediante el servicio. Y entonces tenemos dos formas de servir. Algunos están al frente y otros están desde el silencio. Pero todos servimos a Dios. Todo bautizado tiene que servir a Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones, carismas, nos ha dado talentos espirituales, nos ha dado capacidades. Usted tiene dones, usted tiene carismas, usted tiene talentos. Dios se los ha dado, no son accidentales. ¿Por qué usted sabe algunas cosas, proceder de alguna manera? Ese es un don de Dios. Ahora, ese don que usted tiene no es casual. Dios se lo dio porque tiene un propósito, porque Dios tiene un plan para usted y para las personas que le rodean. Pienso en aquellos que tienen una gran inteligencia. Su coeficiente intelectual es muy alto. Son personas intelectuales, personas que tienen una facilidad para aprender y para transmitir lo que han aprendido. Tienen una gran capacidad intelectual, son grandes profesionales, con muchos títulos, con muchos logros académicos. Pues bien, piensa esto. ¿Qué vas a hacer con ese don que Dios te ha dado? ¿Cómo puedes servir? Una manera de ser fieles a Dios es poner ese talento, ese don, esa capacidad al servicio. ¿Cómo puedes servir a la iglesia? Puedes servir a la obra de Dios, puedes servir al prójimo. Dios te va a guiar, Él te va a dar la luz, el camino.
Si sigues orando, como decíamos al principio, pues Dios te va a iluminar. Pero quiero que sepas que ese talento que tienes, Dios te lo dio. Alguien me podrá decir, Willy, pero es que yo soy un excelente deportista. Yo soy de hacer ejercicios, yo tengo una habilidad. No hice una carrera como futbolista, pero yo tengo un talento, un don. Pregunto, ¿y ese don que Dios te ha dado, cómo puedes ponerlo al servicio de los demás, del prójimo, de tus hermanos, de la iglesia? Yo me imagino alguien que tenga ese talento, pues puede en algún momento, cuando ya poco a poco recuperemos nuestra vida social y podamos compartir una vez más, decirle, Padre, vamos a hacer un campeonato relámpago en la parroquia para recaudar fondos, reactivar, dar inyección económica para la parroquia. Y yo, que me gusta el deporte, voy a armar un equipo con los acólitos y vamos a hacer el campeonato relámpago pro fondos de la parroquia, para ponerla bonita, para pintar. ¿Ves? Tú dirás, es que yo no soy un futbolista profesional, pero tienes un talento, te gusta, tienes una pasión, pues la pones al servicio de la iglesia, de los demás. Si tienes un talento, de repente alguno dice, mira Willy, es que yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé de la Biblia, no he estudiado teología, me gustaría servir, ayudar, pero ¿cómo hago? Bueno, tus bienes materiales son una manera de servir a la iglesia y de ser fiel a Dios. Dios te ha puesto a ti y a mí como administradores de las cosas que tenemos. Cada objeto que nosotros tenemos material debe de estar al servicio de Dios. Algunas cosas serán utilizadas directamente para eso, otras no es tan aparente, pero yo siempre tengo que tener la disponibilidad en mi corazón de servir a los demás y de poner mis bienes materiales al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Miren, mucha gente buena que dice, ¿cómo puedo ayudar? Ayude en las parroquias, ayude al Padre, dígale. Qué hermoso cuando alguien te dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer de manera concreta para ayudar en la evangelización? Ayude en su parroquia, ayude a los sacerdotes, ayude al seminario de su diócesis. Acá en Lurín tenemos el Seminario Mayor San José. Qué lindo sería que alguien quiera ayudar económicamente al futuro de los sacerdotes que se están formando allí. Se necesitan manos, se necesita corazón, o ayudar a las personas que están dedicadas a proclamar la palabra de Dios, como los sacerdotes. Cada uno tendrá que dar una respuesta ante Dios. Ser fieles a Dios, precisamente compartiendo los bienes materiales que tenemos. Es una manera de ser fiel a Dios. Soy fiel a Dios también cuando comparto en mi comunidad. Perseverar. La fidelidad se traduce en perseverancia. ¿En qué grupo? ¿En qué comunidad? ¿Dónde estoy compartiendo mi fe? De alguna manera nosotros nos reunimos una vez por semana, pero no interactuamos del todo. No podemos conocernos, no podemos estar juntos. Yo le animo a que busque una comunidad en su parroquia, que usted sea parte de un grupo de oración, que sea parte de un grupo, de una hermandad, de una fraternidad. Es importante que usted lo haga. Cuando perseveramos en comunidad, nuestra fe se acrecienta y también la paciencia. Y también se acrecienta la misericordia, el amor, porque vamos a tener que poner en juego todo lo que decimos que confesamos en nuestra fe, en concreto, amando al prójimo. Entonces, sirviendo al prójimo en nuestra comunidad, en compartir. Soy fiel a Dios cuando soy fiel a los hermanos. La fidelidad es muy importante. Jesús lo dijo claramente, que ustedes vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo, estaba preso y me fueron a visitar. Porque todo lo que hacemos en favor del prójimo, lo hacemos a Jesús.
Allí también manifestamos nuestra fidelidad a Dios, sobre todo en los más pobres. Somos fieles a Dios cuando ayudamos al prójimo, cuando compartimos con ellos, cuando somos solidarios con cada uno de los hermanos de nuestra comunidad. Piénselo, busque una comunidad, busque una parroquia. No se quede con una fe emotiva, con una fe a distancia. Esta virtualidad nos ayuda. Yo estoy aquí en la diócesis de Lurín, estoy lejos, a kilómetros de ustedes, pero tiene que usted, llegado el momento, compartir en una comunidad, ser parte de una comunidad donde puedo compartir mi fe con otros hermanos. No se olvide, ese es el siguiente paso. Después que hagamos esta virtualidad, pase a un segundo plano o a otra manera de estar juntos, también la presencial será fundamental. Y usted tendrá que perseverar. Yo lo espero. Yo espero que en algún momento todos ustedes que nos están viendo a través de este video, de este mensaje, en algún momento Dios nos permita reunirnos en un evento y compartir y saludarnos y vernos los rostros y ver nuestros ojos y ver nuestra sonrisa. Sí, también veremos, porque ya no será necesario esa mascarilla. Dios nos va a regalar eso y para eso tenemos que perseverar y ser fieles. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Usted persevere, siga adelante, siga compartiendo su fe. Y ahora puede usted abrir su corazón para esta poderosa, hermosa promesa que Dios dice después de ser fiel. Así tendrás éxito en cuanto emprendas. El secreto de la bendición se encuentra en la fidelidad al Señor. Amén, amén.